Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Vamos a hablar un poquito sobre el tema de la hora. Sí, es importante que antes de que ustedes sepan hablar de la hora, pues sepan las bases de los números, ¿verdad? Pero en este caso vamos a platicar porque hay una forma sencilla y una forma fácil para hablar de la hora, ¿sí? En este caso, pues como ustedes ya saben manejar un reloj análogo, que esto sería un analog clock. En este caso, pues utilizamos lo que son las agujas de reloj, ¿sí? Estas pues tienen un nombre en especial que se le llaman hands. Hands como las manos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este es el hour hand o la manija de las horas y el minute hand, que es la manija de los minutos o que nosotros también le llamamos el minutero, ¿verdad? Pues aquí pues les voy a explicar un poquito sobre cómo se maneja el tema de las horas y después pues ustedes van a poder practicar sin ningún problema. Ahora, quiero explicarles algunas palabras que esta es la forma, digamos, un poco más formal para hablar de las horas, la que les voy a enseñar ahorita, pero también la forma sencilla es simplemente utilizar las horas, como nosotros en español hablamos, por ejemplo, decimos 6:30, 6:30, 7:45, 7:45, 10:50, it's 10:50, son las 11:15, 11:15, o sea, esa es la forma fácil, solamente como igual en español utilizar también está la forma formal que es la que les voy a enseñar. Algunas palabras importantes que ustedes van a aprender y que pues yo quisiera que ustedes la vayan colocando, la vayan practicando, leyendo o incluso escribiéndolo en su cuaderno son estos, o notas o apuntes son las siguientes, ¿sí? Primero que todo tenemos la opción de o'clock, ¿sí? Recordémonos que en un reloj análogo, in a analog clock, the small one marks the hours and the big one marks the minutes. Remember that when we have our minute hand on the number 12, it means that we have basically an entire hour. And then we have in the three we have a quarter, in the six we have 30 minutes, and in the nine we have 45 minutes of or a quarter to the next hour, ¿sí? Entonces recordémonos que cuando tenemos el minutero en el 2 en un reloj análogo significa que estamos llegando a la hora, ¿sí? 2 en punto, 3 en punto, 4 en punto, etcétera. Cuando llegamos acá es cuando nosotros en español decimos son las 3 y cuarto, son las 2 y cuarto. ¿Por qué? Porque es un cuarto de hora, ¿sí? O sea, 15 minutos han pasado. Entonces, por eso aquí es a quarter o 15 minutos. Acá, pues recordemos que son 30 minutes, o sea, la mitad o media hora. Por ejemplo, son 3:30. Por eso dices half, eso es y media. Y finalmente aquí tenemos 45 minutos, o sea que nos faltan 15 minutos para la siguiente hora. Entonces también decimos quarter, porque es un cuarto que nos falta para la siguiente hora. Sin embargo, en esta parte aquí tenemos el minutero a las 12, entonces quiere decir que hemos llegado a las en punto. Cuando queremos decir en punto decimos o'clock, ¿sí? O'clock. ¿A qué se refiere o'clock o cuál es la etimología de la palabra? Es que o'clock significa cero en punto, o sea, cero. O es de zero, zero o'clock, o sea, el punto cero. Entonces, para no decir zero o'clock, decimos o'clock. Entonces, por eso decimos, acá dice bien, se utiliza para marcar la hora en punto. Por ejemplo, aquí dice, ven que la hora y el minutero y el de la hora están en el 12, sería 12 o'clock, porque son las 12 en punto, ¿sí? Entonces, esa es una primera palabra que utilizamos nosotros, 12 o'clock, para poder establecer el punto, ¿sí? Ahora, otra palabra, expresión muy común, bueno, aquí solo quiero mostrarles esto que dice it's 12 o'clock o son las 12 en punto, porque marca que acabamos de llegar a la hora exacta, ¿sí? Ahora, nos vamos a la siguiente parte, que en este caso sería past. ¿Qué significa past? Pueden ver ustedes en el dibujo. Y el past es cuando ustedes dice, ¿qué hora es? Han pasado 5 minutos de las 3 de la tarde. Han pasado 10 minutos de las 3 de la tarde. Han pasado 2 minutos de las 3 de la tarde. O sea, past significa cuántos minutos han pasado de la hora que nosotros estamos. Esto se indica desde el minuto 1 al minuto 30. Eso quiere decir que vamos a utilizar la palabra past
del minuto 1 al minuto 30. Como un ejemplo. ¿Se dan cuenta? Por eso está a la mitad del reloj. Aquí pues ustedes ya saben, ¿verdad? Que entre cada línea aquí hay 1, 2, 3, 4 y ya con el número 1 pues ya son 5 minutos. 6, 7, 8, 9, ya son 10 minutos and so on, ¿sí? Entonces, como ustedes ven acá, lo que vamos a ver, recuérdense que el que nos va a establecer qué es lo que vamos a escribir es el minutero. Han pasado 5 minutos de tal hora, han pasado 10 minutos de tal hora, y exacto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, como usted dice, indica que han pasado los minutos, o sea, vemos cuántos minutos han pasado de una hora en específico. Les voy a explicar acá, por ejemplo, miren acá son, el de la hora está a las 9 y veamos acá en qué minuto está en el minuto 10. Entonces aquí decimos it's 10 porque han pasado 10. It's 10 past 9. Han pasado 10 minutos de las 9, ya sea de la mañana o de la tarde, ¿sí? Entonces, como ven acá la traducción en español, han pasado 10 minutos de las 9. It's 10 past 9. Por ejemplo, si el minutero, este que está acá, pasara a las y 15, o perdón, a las y 5, digamos, it's 5 past 9. Han pasado 5 minutos de las 9. Si estuviera acá, it's 15 past 9. Han pasado 15 minutos de las 9. Si estuviera aquí en el 4, it's 20 past 9. It's 25 past 9. ¿Sí? Se dan cuenta que ustedes pueden utilizar para cada uno. O por ejemplo, acá este es 15, 6, 17 y 17 past 9. Han pasado 17 minutos de las 9, ya sea de la mañana o de la tarde. Eso es lo que quiere decir past. Han pasado. Ha pasado ciertos minutos de tal hora. ¿Sí? Nos vamos a la siguiente, que en este caso tenemos to. Ahora, ¿qué significa to? Recordémonos que la parte de past nos dice han pasado ciertos minutos de una hora. To nos sirve para decir cuántos minutos nos faltan para llegar a la siguiente hora. Por ejemplo, acá a partir del minuto 31 hasta el minuto 59, ¿sí? Entonces, una forma fácil de recordar es que past es la primera mitad de la hora, o sea, del minuto 1 al minuto 30. Esa es la primera mitad de una hora. Y la otra mitad de la hora se utiliza to para saber cuántos minutos faltan para llegar a la próxima hora. Aquí dice, miren, se utiliza para indicar que falta tantos minutos para llegar a la próxima hora. Por ejemplo, veamos acá el ejemplo que tenemos en la pantalla. Recuérdense que aquí son las 2 de la tarde y el minutero me marca, vamos a ver, 30, 35, 40. O sea que aquí están 40. O sea que es aquí en la hora podemos, digamos, en la forma fácil decimos it's 2:40. Son las 2:40. Pero si lo queremos decir de manera más formal, tenemos que ver cuánto falta para llegar a la siguiente hora. Recuérdense que son las 2:40. ¿Cuántos minutos nos faltan para llegar a las 4 de la tarde? ¿Cuánto creen? Vamos a ver. Si aquí estamos 30, 35, 40, ¿sí? 45, 50, 55 y 0, ¿sí? Eso quiere decir que para llegar a la siguiente hora, que son las 3 de la tarde, nos faltan 20 minutos. Entonces decimos, it's 20, porque nos faltan 20 para las 3. It's 20 to 3. No ponemos la hora en la que estamos, porque recordemos que estamos colocando la siguiente hora. Acá, ¿qué dice en español? Nos faltan 20 para las 3. ¿Por qué? Porque son las 2:40. Por ejemplo, si movemos el minutero para acá, sería it's 15 to 3. Nos faltan 15 para las 3. It's 10 to 3. Nos faltan 10 minutos para las 3. It's 5 to 3. Nos faltan 5 para las 3. Y así nos vamos. Entonces, esta es una forma fácil de hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, otra vez aquí está la traducción. Faltan 20 minutos para las 3. Nos vamos con la siguiente, que es half past. Half past se utiliza únicamente en la hora y media. Cuando ustedes han escuchado, cuando uno dice son las 3:30, en inglés también se puede utilizar, que aquí pues dice, ha pasado media hora de cierta hora. Por ejemplo, vemos acá, la hora está en el 8, o sea, son las 8:30. Si usted lo quiere decir en la forma fácil es, it's 8:30. ¿Sí? Son las 8:30, 8:30, pero si la queremos decir en la forma formal, pues utilizamos half past, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, son las 8:30, entonces sería it's half past 8. O que una forma como de traducirlo lo más literal sería han pasado 30 o ha pasado media hora de las 8.
It's 8:30. Si por ejemplo tuviéramos el de la hora a las 2 sería it's 2:30. It's 3:30. It's 4:30. It's 5:30. Han pasado 30 minutos o ha pasado media hora de las 2, de las 3, de las 4, de las 5, ¿sí? It's 8:30. It's 9:30. It's 10:30. It's 11:30. It's 12:30. Han pasado 30 minutos de las 12, 30 minutos de las 11, and so on, ¿sí? Finalmente tenemos acá dos formas para decir y cuarto. Recuérdense que cuando uno dice son las 2:15, eso quiere decir que han pasado 15 minutos de una hora. Pero tenemos las dos formas. Recuérdense que de acá, del minuto 1 al minuto 30, uno dice cuántos minutos han pasado. Y del minuto 31 al minuto 59, cuántos minutos faltan para llegar a la siguiente hora. Entonces, quarter past han pasado un cuarto de la hora. Y mientras que a quarter to nos falta un cuarto para llegar a la siguiente hora. Por ejemplo, acá son las 7 de la... No sé si es la mañana o la noche, pero son las 7:15. La forma sencilla es 7:15, o sea, son 7:15, pero la forma formal es como acá está desde la primera mitad de la hora, entonces decimos it's a quarter past 7. Ha pasado un cuarto de las 7. It's a quarter past 7. Mientras que acá tenemos ya después de esa ya la segunda mitad de la hora. Entonces aquí tenemos que decir cuánto falta. Entonces aquí decimos son las 12:45. O sea, nos faltan 15 minutos para la 1 de la tarde. Entonces, it's a quarter to 1. Es un cuarto para la 1. It's a quarter to 1, ¿sí? Aquí es a quarter past 7, porque ha pasado 15 minutos de las 7, porque son las 7:15. Y aquí son las 12:45, o sea, nos faltan 15 minutos para la 1, para la siguiente hora. Entonces, it's a quarter to 1, ¿sí? Aquí, ven, it's a quarter past 7, porque son las 7:15, son las 7:15, ¿sí? 7:15, o sea que ha pasado un cuarto de las 7. It's a quarter past 7, vean que está el 7 y aquí está el 15. Mientras que tenemos en la siguiente, it's a quarter to 1. Faltan 15 minutos para llegar a la siguiente hora, que es la 1. Falta un cuarto para la 1, ¿sí? Un cuarto para la 1. Vean aquí, falta un cuarto para la 1, ¿sí? Y esto sería básicamente las palabras básicas para decir la hora.